Hola, soy el doctor José Octavio Camelo Abedoy, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. El día de hoy, 29 de marzo de 2020. Bienvenidos a este segmento titulado Poco más de un minuto. El día de hoy quiero tocar el tema del estrés, saliéndome un poquito de los temas que normalmente comento, pero que la contingencia sanitaria por el COVID-19 que se está viviendo en México y en el mundo lo considero conveniente. Partamos por definir qué es el estrés. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción bajo un estado de alerta o de alarma. Pues bien, lo que está pasando en el mundo con el COVID-19, lo querramos o no, nos está llevando a un estado de estrés, le podemos llamar estrés colectivo. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud dice que es la preparación fisiológica, pues nos está indicando también que no es un asunto nada más psicológico o emocional, sino que esta situación que estamos viviendo como humanidad nos lleva a un estado de estrés y por consiguiente a la liberación de algunas hormonas, entre ellas la conocida como hormona del estrés llamada cortisol. Pero no es la única, también libera adrenalina. Y a raíz de esta liberación del cortisol, el cuerpo se prepara para esa acción determinada y entonces tanto el páncreas como el hígado liberan glucosa, lo que conocemos como azúcar en la sangre, para darle la energía necesaria ante esa acción supuesta determinada que el organismo ya preparó para llevarla a cabo. Bueno, ¿por qué menciono que hay un estrés en tiempos del COVID-19? Porque hay elementos que nos llevan a generar periodos de estrés y son elementos sutiles, así como el propio estrés. El estrés es una sombra que a veces no percibimos, pero que está presente. Y entonces, de manera constante, se está liberando la hormona del estrés. Y ya sabemos todas las reacciones que genera esta hormona en el cuerpo. El hecho de que de un día para otro se nos hayan dictado la cuarentena nos rompe la rutina que normalmente tenemos. Tan solo ese hecho ya nos lleva a un periodo de estrés inconsciente, imperceptible, invisibilizado, pero que está presente. El hecho de que a los profesores, a los estudiantes, al trabajador o al empresario se hayan tenido que adaptar de un momento a otro, de trabajar de manera presencial y ahora incluir las tecnologías de comunicación para poder trabajar a lo que se le conoce como a manera de distancia, nos genera otro periodo de estrés. Uno, porque nos saca de la rutina, de la comodidad establecida, pero también porque en ocasiones no se cuenta con las herramientas ni los conocimientos para entrar de manera directa y prácticamente sin previo aviso a trabajar de esta otra forma. Es decir, van generando un conjunto de condiciones que nos va despertando una cantidad de estrés determinada. ¿Cómo se puede manifestar este periodo de estrés? Bueno, estamos en cuarentena, estamos en casa, estamos confinados y entonces se puede manifestar
por ciertas angustias, por cosas que anteriormente no se tenían. Ciertas molestias, cierta intolerancia a situaciones que anteriormente pues uno podía ser ampliamente tolerante. Por un despertar del apetito de manera inusual y que entonces uno no le encuentra la explicación. En fin, puede haber otras condiciones, entre otras menciono estas. Aquí vale señalar que es importante que aquellas personas que tienen pues, alguna situación cardiovascular, que tienen medicamento de control para conservar su estado emocional estable, o que tengan algún otro padecimiento, diabetes por ejemplo, que tengan en estos periodos que estamos de cuarentena, que estamos en la fase 2 de la contingencia en México, y que estamos por entrar ya a la fase 3, pues que tengan más cuidado en atender con diligencia todos sus medicamentos, sus horarios, y buscar alterar lo menos posible la rutina que han tenido. El hecho de que estemos conscientes de que esta enfermedad COVID-19 es fatal, y bueno, ahí no entraremos en detalles si es fatal para qué rango de edades, a qué otro rango de edades, pero el hecho de que es fatal, el hecho de que su índice de contagio es tan elevado que puede colapsar, y que ya ha estado dando muestras, en el caso mexicano, de colapso del sistema de salud mexicano. El hecho de que uno se puede enfermar y que no habrá las suficientes camas de terapia intensiva para atenderse. Todas esas situaciones nos generan estrés. Podemos hacer algunas medidas para mitigar este periodo de estrés. Sin duda alguna, la situación allí está presente, es real, pero también tenemos que ser conscientes. Una medida es hacernos conscientes de que hay cosas que escapan de nuestras manos y por lo tanto no vamos a poder influir para solucionar dichas situaciones. Tenemos que aceptar entonces que donde podemos generar un ambiente que nos pueda llevar a superar la contingencia, pues es en nuestro entorno inmediato. Otra cosa que podemos hacer para un poco reducir el estrés es no estar viendo las noticias todo el día. Pues estamos en la casa todo el día, pues estamos viendo noticias todo el día. No es necesario. Las noticias de prácticamente todos los medios nacionales y varios internacionales giran en torno a la pandemia. No es necesario estar bombardeando nuestro sentimiento con toda esa información. Queremos estar enterados, queremos estar informados de lo que está pasando. Con 1 hora, 2 horas al día es más que suficiente para estar enterados. Y el resto del día, pues hagamos otras actividades. Intentemos hacer una rutina aquí en casa. Rutina de estudio, de ejercicio, etc. Otra estrategia que pudiera servir para reducir el estrés es alejarnos, distanciarnos un poco de las redes sociales. Actualmente las redes sociales están cargadas de gran contenido informativo, alguno veraz y otro falso, sobre la contingencia del COVID-19. No es necesario tampoco estar bombardeando de información falsa y verdadera de todo nuestra psiquis y lo que puede llevar a una alteración de nuestro estado de ánimo. Aprendamos a vivir con esta realidad que ya tenemos, que es el COVID-19,
atendamos todas las sugerencias, todas las indicaciones que el sistema de salud mexicano y los sistemas de salud de cada país hacen a sus habitantes para evitar el contagio. Si ya se está contagiado, pues hay que atender las indicaciones de los sistemas de salud y hay que asistir a donde se tenga que asistir para llevar a cabo el tratamiento necesario. La pandemia es real, el COVID-19 es real y el estrés, a pesar de ser como una sombra que camina entre nosotros, también es real. Aprendamos a visibilizarlo, pero visibilizarlo para poder manejarlo, para poder contrarrestarlo, para poder mitigarlo. Porque visibilizarlo para alterarnos más no tiene caso. Hasta aquí el comentario del día de hoy. Que tengan un excelente día.